Hola, buenas noches. Quiero pasar a saludarte, quiero bendecir tu vida, quiero orar especialmente por unas situaciones muy puntuales. Quiero orar esta noche especialmente por las personas que han perdido un ser querido, que están atravesando familias completas, el tema de un luto, de una pérdida, ya sea por una causa, un accidente, una enfermedad de muchísimo tiempo, una muerte sorpresiva, cualquier causa. El dolor es muy grande, el perder un ser querido. Queremos orar especialmente por ellos. También queremos orar en este momento por las personas que están buscando un trabajo, que están necesitando que esa puerta laboral se abra para poder sostener sus familias, sus hogares. También queremos orar por todas las personas que se encuentran en UCI, mamás que están próximas a dar a luz, personas que están pendientes de trasplantes de órganos, personas que están en proceso de quimioterapia, de radioterapia, que están luchando contra un diagnóstico médico y están en toda una serie de tratamientos, chequeos médicos y terapias. Queremos orar especialmente por estas situaciones, declarando victoria, declarando sanidad, declarando la provisión de Dios y sobre todo la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta noche tenemos un tema muy especial que son las verdaderas amistades. Muchas veces las personas me dicen: yo quisiera tener un amigo o una amiga de verdad. Realmente pensamos que es muy sencillo. A lo largo de nuestra vida encontramos socios, compañeros de actividades, conocidos, vecinos, muchas cosas, pero decir amigos, la palabra amigos encierra un concepto muy profundo y hoy lo vamos a estudiar de acuerdo a las Sagradas Escrituras y lo vamos a hablar como la amistad tan profunda que encontramos en las Escrituras de Jonatán y David. David, el rey David, y Jonatán, que era el hijo del rey Saúl. Y dice la palabra que Jonatán y David se juntaron en una eterna y sólida amistad, porque Jonatán quería a David como a sí mismo, así lo dicen las escrituras. Además, Jonatán se quitó la capa, la túnica que llevaba puesta y se las da a David junto con su espada, su arco y su cinturón. Vamos a explicar cómo fue esta amistad, cómo fue real y de leal, para poder entender otro concepto muy profundo. Primera de Samuel 18, desde el 18 dice: pacto de Jonatán y David. Y dice la Sagrada Escritura de la siguiente manera: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo, y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a su casa de su padre, e hicieron pacto Jonatán y David. Maravilloso, porque él le amaba como a sí mismo, y Jonatán se quitó el manto que llevaba, le dio a David otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y los ojos de los siervos, y a los ojos del siervo a los siervos de Saúl. Entonces vemos que la escritura dice que él tiene un encuentro personal con David y Jonatán, y se forma una amistad muy sólida y muy profunda basado en la lealtad. Le entrega varias cosas que vamos a estudiarlo en esta noche hoy, y vamos a empezar a entender de que hay una relación profunda de lealtad y una vida completa donde el uno se entrega al otro sin máscaras, sin ningún interés, con todo sentimiento genuino. Y vemos los artículos que se entregan, pero antes de ver eso dice: Jonatán no tenía, si lo analizamos en esa época, quien tenía más posición, por así decirlo, era Jonatán, porque Jonatán era el hijo del rey Saúl. Se suponía que el hijo era el que seguía, iba a ser el siguiente rey, pero ya sabíamos que David había sido ungido y apartado para el Señor, y estaba todo en un proceso de transformación, porque para Dios él iba a ser el siguiente rey. Hay que entender esto, y es una frase bíblica. No es una frase bíblica, es una frase de Billy Graham, un gran hombre de Dios, y en el cual decía, y me impacta: mientras Saúl reinaba, tenía el pueblo sin corona y sin Dios. ¿Y qué hacía Dios? Dios estaba con David reinando, pero sin corona. ¿Qué nos quiere decir esta sencilla frase? Es que realmente no importa las
como le dijera, las coronas, lo que digan, los títulos, sino que lo que realmente importa es la intimidad con Dios. Siempre valdrá más que cualquier cargo o posición. Se lo repito, mientras Saúl usaba la corona sin Dios, Dios usaba a David sin corona. La intimidad es una de las cosas más importantes. Entonces, miremos qué simboliza lo que Jonatán le entregó a David. El manto o la capa. Jonatán se saca el manto y lo entrega a David. Imagínense qué significa para un príncipe como era él entregar su manto, que era un símbolo de autoridad, y se lo entrega a otro. Este manto era no solamente autoridad, sino una señal de protección. En aquel momento estaba Jonatán probando su lealtad de protección a David sin palabras. Simplemente le digo, mira, aquí está mi manto. Yo creo nuestra amistad por encima de todo. Segundo artículo que le entrega, la espada y el arco. La espada representaba la protección y su defensa, igualmente el arco. Entonces él está diciendo, yo estoy contigo sin importar la circunstancia. Estamos, incluso ni siquiera le decía, estamos en una igualdad de condiciones, sino que yo me someto a ti y entrego incluso hasta mi vida por amor a ti. Eso le está diciendo Jonatán. El cinturón. Jonatán toma el cinturón que representaba la provisión y no duda en entregársela a David. Esta representa una sumisión completa y total, que era la que generaba la provisión. Su propia sumisión no es suficiente para mantenerlo en el lugar que Dios tiene para usted. O sea, a usted el lugar que Dios establece nadie se lo puede quitar, no es negociable. Las bendiciones, dice que los dones y los ministerios son irrevocables, y eso lo entendió Jonatán. Jonatán no le pidió nada a David, él le entregó absolutamente todo, y en verdad el que poseía más era David, aunque aparentemente fuera más el hijo del rey, pero realmente el que tenía más para dar era David, pues él era el que humanamente tenía el respaldo y tenía la unción, y Jonatán entendió que era lo importante, no era el título o lo que dijera la gente, el pueblo o los demás, sino lo que hablaba el Señor, y el Señor había dicho que el sucesor, el ungido de él después de su padre, sería David. Por eso él simplemente no discute, simplemente entiende que él es el ungido, que él es el que debe liderar. No discute su posición, decir yo soy el hijo del rey, simplemente entiende que él, aunque aparentemente fuera el hijo del rey Saúl y fuera el hombre más poderoso después de su padre, entendió que David, que era simplemente el que cuidaba las ovejas, que era el hijo de Isaí, era el más importante en este momento. Entendió que un respaldo de Dios es más importante que lo que diga el hombre o los títulos o las posiciones. Vemos que se forma una amistad muy profunda entre ellos. Empieza un tema de celo del rey Saúl contra David. Inicialmente le entrega una de su hija, Milcat, para matrimonio. Le dice que si le trae los prepucios que es la parte masculina del varón, de tantos guerreros filisteos, le entregará a su hija, y él era una prueba y dijo, no, no la va a pasar. Y vemos como en las Sagradas Escrituras él no solamente trajo la cantidad que él pidió, que eran, creo que más, eran 100, él le trae casi el doble. Entonces vemos como él le tiene que entregar su hija, y ve que ya la gente no cantaba que el rey Saúl mató a tantos, pero decían que el rey David mató muchos más. Entonces la fama de David, de valiente, de guerrero, de honesto, empieza a crecer, y empieza un tema de envidia, de rabia, y empieza, el Señor ya había desechado al rey Saúl como tal. ¿Por qué? Porque él no era un hombre que obedecía, era un hombre que quería moverse sin la dirección del Padre. Era además un hombre que incluso el profeta fue muchas veces, lo exhortaba, y él quería seguir haciendo las cosas a su manera, porque él decía, es que yo soy el rey, y no entendía que podía tener una corona, pero sin Dios no tenía nada. Y por eso Dios lo desechó, por su desobediencia, por su continuo querer y su orgullo, su soberbia, y no poder entender que puedes tener un título, una posición, pero si no tienes el respaldo de Dios, realmente no tienes nada, porque llegará un momento en que llegas hasta donde tus fuerzas humanas te lo permiten, pero el que tiene el respaldo de Dios, eso es otro nivel, porque no es con tus fuerzas, es con el respaldo del Señor, y ese nunca se acaba.
Vemos en primera de Samuel 20 la amistad que se forma y hay un momento en que ya Saúl definitivamente dice voy a matar a David, ya eso ya no fue un run run sino que ya fue un hecho. Entonces él estaba muy preocupado y él tiene un encuentro, David y Jonatán, y le dice estoy preocupada por tu vida, por la situación que estamos viviendo, y él le dice mira, vamos a hacer algo, si yo me doy cuenta que mi papá definitivamente sigue con la intención de hacerte algún tipo de daño, yo te lo haré saber. Y eso lo encontramos en primera de Samuel 20, o sea que él arriesgó muchas cosas, Jonatán, por su verdadero amigo que era David. Y dice en primera de Samuel 20, y yo tiraré saetas hacia aquel lado como ejercitando al blanco, y luego enviaré al criado diciéndole ve y busca las saetas, y si dijera el criado he aquí las saetas más acá de ti, tómalas, tú vendrás porque paz tienes y no hay nada malo, ahí vive Jehová. Entonces le dice, si eso pasaba, te puede regresar que mi papá ya desistió de hacerte daño. Versículo 22. Mas si yo dijera al muchacho así, he allí las saetas más allá de ti, vete porque Jehová te ha enviado. En cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, este Jehová entre nosotros dos para siempre. Porque todo, entonces dice el versículo 31, porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Dice el versículo 32, Jonatán respondió a su padre y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Dice el versículo 33, entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar. Entonces, ¿qué pasó? Él había acordado con él que él iba a hacer como que estaba ejercitando el blanco y le dio una instrucción. Y la instrucción fue muy clara, que él decía que si las saetas caían a determinado momento a un lado, quería decirte que él iba a atacarlo. Dice el 41, y luego que el muchacho se hubo oído, se levantó David al lado del sur y se inclinó 3 veces postrándose hasta la tierra y besando el uno al otro. Lloraron el uno por el otro y David lloró más. Y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Él le avisó del peligro, le dijo, mi padre te va a matar, tienes que huir. Se despidieron y hicieron un acuerdo entre las dos partes y dijeron que esa amistad seguiría incluso para su descendencia. Y tal vez en ese momento, cuando leemos la Sagrada Escritura, no alcanzamos a entender la dimensión de este acuerdo que ellos hicieron, sino cuando vamos a segunda de Samuel. Entonces estamos explicando el significado de la lealtad. La lealtad que implica mostrar bondad, compasión y apoyo a todo el que lo merece. ¿Y qué pasa cuando hay lealtad? Las personas leales permanecen comprometidas sin importar las circunstancias, incluso en los momentos de adversidad o desafío. Entonces vemos como la amistad entre Jonatán y David era una verdadera amistad donde había una lealtad completa y total, muy diferente al significado de fidelidad, porque a veces pensamos que estos dos conceptos son los mismos y no son los mismos. En la fidelidad se refiere a la verdad, honestidad, la capacidad de cumplir las promesas que yo adquirí, promesas o acuerdos con la otra persona, donde hay unos deberes y unas obligaciones que se han asumido. Mientras que la lealtad se basa en un amor, en un apoyo incondicional, incluso en las peores circunstancias y en las mayores adversidades. La fidelidad dice, bueno, yo cumplí, hasta aquí nos trajo el río, qué pesar contigo. Entonces, por ejemplo, monté una sociedad y cuando estuvimos vendiendo todo, entonces éramos a los amigos. Pero cuando hubo el primer problema en la sociedad, cuando ya no hubo el mismo flujo de caja, cuando hubo pérdidas, él dijo, no, hasta aquí nos trajo el río, mi querido amigo, partamos cobija. Entonces ahí nunca hubo una lealtad, sino una fidelidad donde yo estaba contigo porque yo sacaba un beneficio de ti, pero en el momento en que ya no hay ese beneficio,
a Dios. Y eso es la fidelidad, muy distinto a la lealtad. ¿Tú cómo te das cuenta verdaderamente con quién cuentas? Dios no lo quiera cuando estás en una clínica, cuando estás en un proceso legal, cuando estás desempleado, cuando tienes un problema familiar grave, cuando estás fuera en otro país. Entonces hay muchas circunstancias en donde tú te das cuenta verdaderamente con quién cuentas. En los momentos en que tú estás muy bien, te van a sobrar dedos para señalar a tus amigos, te van a llamar, te van a invitar, te van a convidar, te van a gastar, pero en los momentos en que tú no estés dando los resultados que esa otra persona quiere obtener de ti, dice, ya no me sirves. Por eso la importancia de, por ejemplo, el matrimonio. Cuando tú te casas te dice, en la alegría, en la tristeza, en la pobreza, en la enfermedad, en la salud, la gente dice, sí, 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 pero cuando ya llega la situación real, él dice, no, definitivamente tú estás en una situación económica, tú ya estás detrás, la Diana está detrás de ti, tú vas a caer en una cárcel, tú vas a no de qué, adiosito. Entonces ahí que había un acuerdo en el cual tú ganas y yo gano, pero en el momento en que ya no esté ese gana por alguna de las partes, tú no te quedas sino que te retiras. Entonces nunca hubo lealtad, había una relación porque había un interés. Cuando somos socios, cuando somos compañeros de trabajo, entonces hacemos una serie de actividades, pero cuando ya de pronto no hay esa serie de actividades, pasa esas famosas amistades que dice, uy, es que hace como 20 años no sé, entonces no fue una amistad, era un conocido o un compañero, pero no era amistad. El concepto de amistad tiene una profundidad mucho más grande porque habla de un amor profundo y no solamente te hablamos de amistad. Pensamos que amistad no es amor, no, la amistad verdadera ante los ojos de Dios, estamos hablando de un amor profundo, sincero, genuino, sin importar las circunstancias, yo me quedo contigo y estoy contigo siempre. Mientras que en la fidelidad ya no hay ese beneficio que yo recibía, ya no hay esa tajada grande para mí, ya tú no me representas lo que yo necesito. Y muchas personas dicen, pero es que no me sacaba un provecho económico, pero hay gente que no te saca provecho económico, pero te saca un provecho de otro tipo. Ejemplo, ora por mí todo el tiempo, o necesito que por favor me apoyes en tal decisión o en tal ayuno. Está bien, pero hay personas que solamente aparecen cuando tienen problemas y tú sabes que están bien cuando pasan meses, temporadas y no sabes nada, pero cuando tienen el primer problema, el teléfono sí suena en la madrugada, incluso desbloquean el celular porque te bloquearon, porque no necesitan de ti, pero el primer problema que se presente a la persona que van a llamar a la madrugada es a ti. Entonces son personas que realmente estamos para ayudarlas, para apoyarles, para servirles, para acompañarlas, para aconsejarlas, para exhortarlas, pero tú sabes que verdaderamente no hay una relación de amistad, sino que una relación donde solamente quieren sacar provecho. A veces es económico, a veces es espiritual, a veces es una persona que es muy brillante, muy inteligente, entonces yo estoy en la universidad o en el colegio, entonces yo ando con ella todo el tiempo, pero es para que me explique, para que me enseñe o me pase el taller hecho. Estamos hablando de ejemplos. Y así hay personas que simplemente están contigo una estación, puede ser 1, 2, 3 años, incluso una década, y usted dice, no, pero es que lleva tanto tiempo al lado mío, pero lleva mucho tiempo, es porque tú simbolizas un beneficio de algún tipo, pero realmente el día que ya no haya ese beneficio para esa persona, no durará en decirte adiós. ¿Por qué? Porque ya no me eres útil. Y esa es la realidad. Por eso encontrar una verdadera amistad, alguien que sea leal, no se encuentra todos los días. Cultive verdaderas amistades y sepa distinguir entre un conocido, un compañero, un vecino, en un verdadero amigo. No es lo mismo. Primera de Samuel 31, del 1 al 13, habla del suceso más doloroso, uno de los sucesos más dolorosos para el rey David, que es cuando muere Saúl, y no solamente Saúl, muere Jonatán, su gran amigo. Y recuerde que anteriormente habíamos dicho, y aquí le voy a recalcar este versículo, en el versículo dijo, Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre.
Y eso cobra vida en el de Primera de Samuel, cobra vida en Segunda de Samuel, maravillosamente, versículo 9. Dice la bondad de David hacia Mefibosé. Y usted me dice, ¿y qué pasó aquí? Pues Mefibosé es descendiente, es el hijo de su gran amigo Jonatán. En la antigüedad, cuando un rey moría, terminaba su reino, ¿qué pasaba? El siguiente rey tomaba el poder como fuera y donde fuera. Entonces, ¿qué pasó? La nodriza, que era como la niñera, se dio cuenta de todo lo que había pasado, que el rey había muerto, que habían perdido la guerra, que Jonatán lo había, mejor dicho, se dio cuenta de todo. Y ella coge al bebé y sale corriendo con el bebé y se cae, se tropieza y el bebé se cae. En esa época no existía lo que llamábamos ahorita los yesos, ni fisioterapia, ni nada de eso. Entonces, el niño queda lisiado. Entonces ese niño se llama Mefibosé y dice en el versículo de 2 de Samuel 9, y dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? Él se acuerda de la promesa. Esto es hermoso, eso es lealtad. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamó para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl quien haga yo misericordia de Dios. Él no se había olvidado la promesa que le hizo a Jonatán, que hubiera ese amor, esa relación de generación, no solamente entre ellos, sino para sus generaciones. Y dice, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le dijo, ¿dónde está? Siba respondió al rey, he aquí en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y lo trajo a la casa de Maquir, al hijo de Amiel de Lodebar. Y vino Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro, hizo reverencia y dijo, David, Mefibosé. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. Mire lo que es la verdadera amistad. Por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás para siempre en mi mesa. E inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Él decía, mire, yo estoy lisiado, perdí mis padres, perdí mis bienes, perdí todo, mi vida, mi salud, mi economía, pero ¿sabe qué? El Señor no se olvidó nunca de Mefibosé. Y David no se olvidó del acuerdo que había hecho con Jonatán, del amor y la amistad, no solamente entre ellos, sino a sus generaciones. Y él dijo, si hay alguien de la casa de Jonatán, y había Mefibosé su hijo. Y dice el versículo 13, y moraba Mefibosé en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Entonces vemos que la verdadera lealtad trasciende aún después de la muerte de una de las partes o de las dos partes. Incluso la siguiente generación, si es un verdadero acuerdo de lealtad, lo sigue. Esto es maravilloso. La lealtad es difícil conseguirla, claro que sí, pero si tú tienes una verdadera amistad, apréciala. Ora por esas personas, incluso ora por las personas que ni siquiera son leales, que van y vienen en tu vida, porque necesitan un favor, necesitan un provecho, porque necesitan algo de ti. Ayúdalas, pero que sepas quiénes verdaderamente son tus amistades, con quienes tú cuentas, y ora por los que aún no conocen del Señor y creen que llevar una amistad es utilizar o manipular o sacarle provecho a una persona. Pensamos y no sabemos a veces distinguir entre lealtad y fidelidad, una gran diferencia. Este es un tema bien maravilloso que hoy quería compartir contigo, un tema donde hace mucho tiempo alguien me explicó y nunca se me olvida la explicación que me dijo. Él es una persona que vive en Estados Unidos en una zona desértica, creo que en una otra enseñanza lo compartí, por eso lo quiero compartir rápidamente. Y él tenía 4 perritos y los 4 perritos comían de su mano, tenían los mismos beneficios, pero había uno que era muy especial, que él decía, mira, ese está en mi corazón. Y yo le decía, ¿por qué? En la zona donde él estaba había muchas cascabeles. Ese día él salió y él tenía un bebecito. Cuando él regresa, él me dice que salió el primer perro así, el segundo, el tercero. Y dice, pero son 4 y 3 huyeron y corrieron despavoridos los perros. Y entonces cuando él llega y ve la escena, estaba el bebecito
Él me dice que más o menos tenía como un añito y estaba una cascabel así en posición ya para atacar. ¿Y sabe qué hizo el cuarto perrito? No se fue. El cuarto perrito se paró en sus cuatro patas y ladraba, echaba así, estaba enloquecido y se le enfrentó a la cascabel como que dice, si tú quieres atacar a mi bebé, me tienes que matar. ¿Y qué es esa enseñanza? Eso es el verdadero amor. Muchas veces desconocemos todo lo que hace una madre por nosotros. No lo apreciamos. No logramos entender un amor tan grande. En este mes se está celebrando el famoso Día de la Madre, pero yo te quiero decir, no es un mes, es un día, es todos los días. Y si nosotros logramos entender el amor de la madre que está dispuesta incluso a dar la vida por nosotros, ¿cuánto más podemos entender lo que hizo el Señor en el madero, que murió por ti y por mí? Eso es amor, eso es lealtad. No olvidemos las personas que verdaderamente nos han amado desde antes de la creación del mundo. No olvidemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y honremos a nuestros padres cuando aún están con vida, para no honrarlos en un cementerio. Ya no es el tiempo, son los tiempos de honra, son los tiempos de bendición y son los tiempos de lealtad. Bendigo tu vida. Buenas noches.